Hola, soy Ellen. Tengo 29 años y recién me casé. Mi esposo, Bobby, tiene 31 años y trabaja en una oficina. Nuestra historia dio un giro inesperado cuando, sin previo aviso, Bobby decidió que su hermana menor, Doris, se mudara con nosotros. Acabábamos de comprar una casa de 500,000 pesos, una que habíamos diseñado especialmente como recién casados. Desde que nos comprometimos, Bobby y yo estuvimos involucrados en cada detalle del diseño y el mobiliario de la casa, emocionados de por fin asentarnos juntos después de nuestra boda. Pero al mudarnos, me sorprendió la cantidad de cosas de Bobby que llenaban nuestro espacio. Bobby, ¿de verdad es necesario todo esto?, pregunté, sintiéndome abrumada. Sin perder el ritmo, él soltó una bomba. Ah, ¿no te lo dije? Doris se va a mudar con nosotros. Me quedé completamente desconcertada. ¿Por qué se mudaría Doris ahora? ¿Acabamos de casarnos?, pregunté, sintiéndome frustrada y dolida por la falta de comunicación. Bobby minimizó mis preocupaciones, diciendo, no es gran cosa. Doris es familia, y es solo una situación temporal. Quiere quedarse en la casa nueva. Protesté, señalando que no habíamos discutido esto antes, pero Bobby me ignoró y siguió desempacando. Luego, en un tono más molesto, dijo, si tienes un problema con esto, puedes irte. Doris se queda, así que deja de quejarte. Quedé atónita por su respuesta y amenacé con llamar a mi hermano para que me respaldara. Bobby retrocedió rápidamente. Espera, no lo llames. Mira, Doris no estará aquí para siempre. Solo necesita un lugar donde quedarse hasta que encuentre un trabajo y su propio lugar. ¿Puedes entender eso? Todavía estaba molesta, pero acepté a regañadientes, sugiriendo, está bien, pero ¿puede Doris quedarse en la habitación de invitados? Bobby dudó y murmuró, sí, aunque su incomodidad era evidente. Después de un día caótico de desempacar, logramos acomodar a Doris en la habitación de invitados, y Bobby y yo intentamos disfrutar de un brindis tranquilo por nuestra nueva casa. Justo cuando nos estábamos relajando, el timbre sonó tarde por la noche. Bobby corrió a abrir la puerta y, para mi sorpresa, Doris estaba allí, mientras yo estaba en la cocina, en pijama y claramente sin ánimo de recibir visitas. Bobby gritó, oye, Ellen, Doris está aquí. Forcé una sonrisa y la saludé. Bienvenida, Doris. ¿Qué haces aquí tan tarde? Con una sonrisa atrevida, Doris respondió, ¿no puedo llegar a casa cuando quiera? Enséñame mi gran y espaciosa habitación. Hermano, siguió a Bobby a la habitación de invitados, pero inmediatamente comenzó a quejarse. Esto no es lo que prometiste. Dijiste que era más grande. Subió corriendo las escaleras, buscando otra habitación. Los seguí, solo para encontrar a Doris en mi sala de trabajo, declarando, esta debería ser mi habitación. No pude contener mi frustración. Esta es mi sala de trabajo. No puedes tomarla, exclamé. Bobby, siempre el conciliador, intervino. ¿Por qué no? Solo es que esta sea la habitación de Doris. La situación se estaba saliendo de control, y sentía que los cimientos mismos de nuestro matrimonio estaban siendo desafiados. Me mantuve firme. De ninguna manera. Intenté encontrar un compromiso, sugiriendo que Doris se mudara a la habitación de al lado, la que Bobby había designado como su espacio de trabajo. Era espaciosa y le daría suficiente espacio. Señalé hacia ella, pero Bobby reaccionó de inmediato, visiblemente molesto. No esa habitación. He estado esperando usarla. Incluso escogí el papel tapiz yo mismo. De ninguna manera, respondí, ya perdiendo la paciencia. La única otra opción parecía ser la habitación que teníamos planeada como cuarto de niños en el futuro, que estábamos usando como habitación de invitados. Doris, aún insatisfecha, me espetó. Vaya, eres algo más, ¿no? No escuchas al jefe de la casa. Bastante atrevida para alguien que depende de él para comer. Sus palabras dolieron, y no pude evitar pensar, ¿quién es el verdadero aprovechado aquí? Exhausta y emocionalmente agotada, me retiré a la sala, esperando disfrutar de un poco de tranquilidad. Podía escucharlos discutiendo en el fondo, pero lo ignoré hasta que Bobby entró furioso. Siempre te opones a mí, actuando tan altanera, gritó, agarrando la botella de vino y dando un trago. Si no puedes escucharme, entonces lárgate. Yo soy el jefe de esta casa, y me estás subestimando. Se marchó de la habitación, con Doris siguiéndolo de cerca. Sintiéndome abrumada, decidí llamar a mi hermano. Contestó rápidamente, aunque sonaba molesto. ¿Estás enojado? Hermano, ¿estabas durmiendo? Perdón, pregunté, dándome cuenta de que había llamado durante una discusión con su esposa. Se rió amargamente. ¿Qué pasa? ¿La mudanza salió bien? Lamento no haber podido estar ahí. ¿Todo está bien con tu esposa?
Supongo que no la dejas esperando, ¿verdad? Mientras le explicaba la situación, Doris mudándose sin previo aviso, rechazando la habitación de invitados, y la manera en que Bobby y Doris me trataban, mi hermano se mostró preocupado. Parece que te están tratando como una sirvienta, dijo, con tono serio. Me reí tratando de disimular mi frustración. Soy tu hermana, ¿verdad? ¿Una sirvienta? Si creen que pueden lograrlo, que lo intenten. Él soltó una risa leve, pero añadió, buen punto, pero si algo sale mal, llámame. Nuestra conversación cambió cuando él me reveló algo impactante. Su esposa había estado viendo a otros hombres que conoció en un sitio de citas y tenía un amorío. Lo descubrió cuando ella le envió por error un mensaje que era para su amante. Bobby ya lo había sospechado por un tiempo, y después de obtener la confirmación, la enfrentó, le quitó el teléfono y la envió a casa de sus padres. Planeaba visitarlos al día siguiente para resolver las cosas. Acordamos mantenernos en contacto y apoyarnos mutuamente en nuestras dificultades. Después de colgar, me concentré en desempacar las cajas restantes, esperando a que Bobby y Doris regresaran. Cuando finalmente lo hicieron, estaban borrachos y de buen humor. Mientras seguía ordenando las cajas, se acercaron a mí con lo que creían era una idea brillante. Movamos nuestro dormitorio al de Doris, y cada uno de nosotros dormirá en nuestras salas de trabajo. ¿Qué te parece? Es un buen plan, ¿no? Solo despeja la habitación para Doris mañana. Hice una pausa antes de responder. ¿Hay algo que necesito? La voz de Doris cortó mis pensamientos mientras intentaba procesar todo. Tengo hambre. ¿Puedes hacer algo de comer? Llamó desde el otro lado de la puerta. No respondí. Estaba demasiado emocionalmente agotada como para contestar. Entonces mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermano. Era sobre la reunión con el abogado de mañana. Respondí con un sticker de OK, apenas manteniendo los ojos abiertos. Antes de darme cuenta, me quedé dormida, rendida por el cansancio. Pero me despertó de golpe la voz fuerte de mi esposo, rompiendo el silencio. ¿Ni siquiera hiciste comida para Doris? ¿Y solo estás ahí acostada? Gritó. No me molesté en responder. En su lugar, levanté en silencio el acuerdo por escrito que habíamos hecho. Él lo vio. Su expresión cambió al procesar lo que estaba pasando. Se volvió hacia Doris. Dejémosla por hoy. Se ve mal. Hablaremos de esto mañana. No estoy enferma. Solo cansada de esto. Murmuré, dándome la vuelta y tratando de ignorar el caos a mi alrededor. A la mañana siguiente, salí de la casa sin decirle una palabra a Bobby. Ni siquiera me molesté en despertarlo. Conduje directamente a la casa de mi hermano. Cuando llegué, parecía que no había dormido en días, con los ojos rojos y cansados. Antes de cualquier cosa, lo ayudé a alistar a sus hijos y los llevé al jardín de niños. En el camino, charlaron inocentemente, contando cómo su mamá se había ido después de otra pelea. Mami fue la mala, se fue y nos dejó. Lloramos y lloramos. Me dijeron con la habitual sinceridad infantil. Los tranquilicé. Si se sienten solos, siempre pueden llamar a la tía. Sí, su alegre, sí, dejó claro que no estaban tan afectados como su papá. Después de dejar a los niños, mi hermano y yo fuimos al abogado. El abogado confirmó que el teléfono de mi cuñada contenía más que suficiente evidencia para un caso de divorcio, incluyendo fotos, videos y mensajes de sus aventuras. Mi hermano parecía derrotado pero aliviado al saber que tenía una base sólida. Compartió su versión de los hechos y, cuando llegó mi turno, expliqué los problemas que estaba enfrentando en casa. El abogado me dio algunos consejos prácticos sobre cómo manejar la situación y, después de la reunión, mi hermano me llevó de vuelta a casa. Pronto discutiremos el divorcio. Si necesitas algo, no dudes en llamarme, dijo antes de irse. Al entrar en la casa, me encontré con un desastre. La cocina estaba hecha un caos, encimeras grasientas, platos sucios apilados. Intentaron hacer el desayuno, pero solo dejaron más trabajo para mí. Me quedé allí, mirando el desastre, sin saber si debía limpiarlo o enfrentarlos por ello. Justo en ese momento, apareció Doris, con voz cortante. ¿Dónde estabas? ¿No hiciste el desayuno? Bobby tuvo que irse al trabajo con hambre. Esto es inaceptable, espetó. Respiré hondo antes de responder con firmeza. No soy tu sirvienta. ¿No aprendiste a limpiar después de ti misma? A ella no parecía importarle, pero no iba a dejar que me arrastrara a otra discusión. Pero eres la esposa, insistió Doris, siguiéndome mientras caminaba hacia mi habitación. Cuando Bobby y Doris todavía se mostraban altaneros cuando llegó mi familia, pero la presencia de mis hermanos cambió de inmediato la energía en la habitación. La actitud confiada de Doris vaciló, y se puso pálida, reconociendo claramente el cambio de poder. Oh, Doris, pensé que ibas a echar a mi familia.
dije, con una voz firme pero cargada de sarcasmo. Ella no respondió, solo negó con la cabeza débilmente. Bobby también parecía menos seguro de sí mismo ahora. Mi hermano mayor, de más de 1,80 metros de altura, con su corte de cabello al ras y cuerpo musculoso, dejó clara su presencia. No solo era intimidante por su estatura, sus años como competidor y entrenador de judo dejaban en claro que podía defenderse si era necesario. Mi hermano menor, igualmente imponente, compartía su aspecto. Los dos habían sido figuras memorables en mi boda, y ahora eran una fuerza sólida e inquebrantable a mi lado. Mi hermano mayor se rió, su voz resonando con diversión. ¿Qué? ¿Nos van a echar a nosotros? ¿No son ustedes los que deberían irse?, dijo, dirigiéndose a Bobby y Doris. Doris, aún intentando mantener su actitud desafiante, respondió, sí, mi hermano va a divorciarse de su inútil esposa. Ahora, por favor váyanse. Mi hermano menor respondió de inmediato, ¿qué? Ustedes son los que se van. No, esta es la casa de Ellen, ¿verdad? Fue construida con su parte de la herencia de nuestro padre y está a su nombre. Mientras continuaba la confrontación, mi madre, que había estado ordenando la cocina, comentó, ¡ay, qué desorden! Luego añadió, con un aire casual, no alarguen la conversación, vayan al grano de una vez. Tomando la señal, mis hermanos enfocaron su atención. Tenemos dos asuntos que discutir hoy, dijo mi hermano mayor con firmeza, su voz no dejando espacio a discusión. Con eso, se les pidió a Doris y Bobby que se sentaran, y la conversación real estaba por comenzar. La tensión en la habitación era palpable, y mientras mi familia se preparaba para abordar los temas, sentí como un alivio recorría mi cuerpo. Mi familia siempre había estado ahí para mí, y este momento marcaba el inicio de retomar el control de mi vida. Había llegado a un punto de quiebre, y no iba a permitir que Bobby y Doris dictaran las condiciones de mi existencia ni un minuto más. Ahora era el momento de que escucharan toda la verdad, y de dejar en claro que no iba a retroceder. Mientras mi hermano lidiaba con la devastación de la traición de su esposa, la atmósfera en la habitación cambió. Había un peso pesado en el aire, y mi atención volvió a Bobby y Doris. Ambos habían estado tan arrogantes momentos antes, pero ahora, al ver la realidad de lo que enfrentaban, parecían perdidos. El manejo firme de la situación por parte de mi hermano no dejaba espacio para discusiones. Doris, que había intentado defender su posición con amenazas y bravatas, ahora se retiraba por completo, apresurándose a empacar y salir. La tensión era palpable, pero estaba claro que tanto Bobby como Doris estaban atrapados en una red de mentiras que no habían anticipado, y su actitud confiada se había desmoronado por completo. Bobby, aún intentando entender todo, vaciló en su defensa, pero estoy casado con Ellen. No puedo irme así, no me voy a separar. Su voz temblaba al hablar, su arrogancia anterior ahora reemplazada por incertidumbre. El timbre de la puerta sonó, rompiendo el silencio, y cuando abrí la puerta para ver a mi cuñada parada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, todo encajó. Bobby, al darse cuenta de quién era, entró en modo de negación. Su confusión era evidente mientras tartamudeaba. ¿Cómo supiste dónde vivimos? Por favor, solo vete a casa hoy. Pero mi hermano no lo permitió. Su voz estaba cargada de desdén cuando se dirigió a Bobby. ¿Olvidaste la cara de mi esposa? Se giró hacia Bobby con una mirada fulminante. Este es el segundo asunto que necesitamos discutir. Mientras la tensión aumentaba, mi hermano mayor sacó la evidencia del romance de Bobby con su esposa, mostrándole a Bobby que lo habían atrapado. El aire parecía congelarse cuando el rostro de Bobby se despojó de color. ¿Quieres decir que ella? Su pánico era palpable, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya estaba sobre la mesa. Parece que mi esposa está embarazada de tu hijo, dijo mi hermano, de manera tajante. Tiró la evidencia sobre la mesa, y con frialdad final, declaró, para mí, es divorcio, nada menos. Doris, al escuchar esto, pareció darse cuenta de la magnitud de la situación. El miedo nubló su rostro, y en un intento desesperado por no ser arrastrada más en el lío, soltó, voy a empacar mis cosas y regresar a la casa de mis padres. Intentó huir, pero mi hermano menor intervino. Tenemos un camión cargado con cajas. Empieza a empacar ahora. Yo traeré las cajas. Doris vaciló, pero bajo la mirada severa de mi hermano, finalmente cedió y comenzó a empacar. Mientras tanto, mi hermano mayor le entregó a su esposa los papeles del divorcio, junto con una pluma. Sus palabras fueron firmes, y no había espacio para negociación. Firma los papeles del divorcio, ordenó. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba los papeles, pero sabía que no había forma de escapar.
La voz de mi hermano se mantuvo resuelta mientras hablaba. Eso es lo que los niños quieren. Tu opinión no importa. Su tono era firme, y con un sollozo, ella firmó los papeles. La próxima vez, cuídate del niño que tienes en tu vientre. No voy a pedir manutención, pero no muestres tu cara a mis hijos, a menos que ellos quieran verte. No los voy a detener cuando crezcan, añadió, sus palabras duras pero claras. Mientras mi cuñada se arrodillaba, pidiendo perdón entre lágrimas, no pude evitar sentir el peso de lo que acababa de suceder. Mi hermano había estado viviendo con el dolor de esta traición durante demasiado tiempo, y ahora, en este momento de claridad, todo se desmoronaba. Fue una escena difícil y emocional, pero también un recordatorio de hasta dónde llegarían las personas para proteger lo que amaban, su familia, su integridad. En medio de todo esto, la atención volvió a mí, con mi familia ahora firme y las mentiras expuestas. Era mi turno de abordar el lío que había sido mi vida con Bobby y Doris, y al mirar a mi alrededor, supe que la decisión de enfrentar todo de frente había sido la correcta. El caos, el dolor, la incertidumbre, todo era parte de despejar el camino para lo que vendría después. A medida que el polvo se asentaba y el caos de los últimos días llegaba a su fin, finalmente pude sentir que comenzaba a entrar un sentimiento de alivio. La decisión de seguir adelante con el divorcio, a pesar de los ruegos de Bobby, había sido la correcta. Estaba claro que su arrepentimiento llegó demasiado tarde, y ningún montón de disculpas o gritos desesperados podría deshacer el daño que había causado. Cuando mi hermano me entregó los papeles del divorcio y me instó a que Bobby los firmara, supe que mi camino estaba claro. Le indiqué a Bobby que firmara sin dudar, consciente de que esa era la única forma de recuperar el control sobre mi vida. Su renuencia era evidente, pero al final, no tuvo más opción que cumplir. Los documentos adicionales de compromiso que mi abogado había preparado, que requerían que Bobby y Doris me compensaran por los daños que habían causado y prometieran no regresar a mi casa, reforzaron la contundencia de nuestra separación. Ver los hombros de Bobby caer mientras subía a empacar sus cosas fue un momento de cierre. El hombre que alguna vez pensó que podía manipular la situación ahora era solo una sombra de la persona que fue, incapaz de escapar de las consecuencias de sus acciones. El comentario irónico de mi hermano sobre obtener una licencia de matrimonio para Bobby y Doris solo añadió una capa amarga de humor a la situación. Estaba claro que Bobby había esperado escapar de la responsabilidad, pero estaba atrapado en una red que él mismo había tejido. Mientras mi hermano le entregaba la licencia de matrimonio a su esposa y le decía a Bobby que la firmara, no había manera de escapar de la magnitud de su traición. Sus lágrimas y sus palabras de rendición reflejaban lo desesperado que estaba. No había manera de huir del desastre que había creado. Una vez que todo estuvo empacado y cargado en el camión, mi familia y yo finalmente pudimos respirar con alivio. La casa, que antes estaba llena de tensión y engaños, ahora sería el lugar donde podría comenzar de nuevo. Mi madre, siempre la pacificadora, sugirió vender su casa y mudarse con mi hermano menor, mientras que mi hermano mayor vendió su casa y planeaba mudarse con sus 4 hijos. La idea de comprar mi casa con los ingresos de sus propias viviendas era una oferta generosa, y aunque me bromearon sobre construir una nueva casa para mi próximo matrimonio, insistí firmemente, estoy bien con un departamento. Con un sentimiento de esperanza y emoción, decidimos adoptar un perro, algo que los niños siempre habían querido. A pesar del pasado de la casa y los recuerdos que guardaba, estábamos creando un nuevo capítulo, uno lleno de amor, risas y la promesa de días más felices por venir. En cuanto a Bobby y Doris, su destino estaba sellado. 8 meses después, Bobby se casó con mi excuñada, y se mudaron con sus padres. Las consecuencias de sus acciones eran claras. Bobby se vio obligado a trabajar incansablemente para pagar los daños que habían causado a mi casa, mientras que Doris, que inicialmente trató a su nueva cuñada como una sirvienta, la empujó hasta el borde del colapso mental. En un cruel giro del destino, la madre de Doris finalmente la echó de su casa, y cuando ella recurrió a Bobby en busca de ayuda, él la culpó fríamente por su caída. El marcado contraste entre la soledad de Doris y mi nuevo comienzo con mi familia no pasó desapercibido para mí. Mientras ellos se ahogaban en su propio lío, yo estaba rodeada del amor y apoyo de mi familia. Nos habíamos unido, más fuertes que nunca, y a pesar del doloroso pasado, estábamos construyendo una vida llena de felicidad y esperanza. Bobby y Doris habían perdido todo lo que daban por sentado, mientras que yo había ganado un nuevo sentido de libertad, paz y el apoyo inquebrantable de mi familia. El contraste era un recordatorio agudo de cómo la traición y el engaño pueden desgarrar a las personas, mientras que el amor y la lealtad pueden sanar incluso las heridas más profundas.